Regresamos a Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con el campo innovador, directamente el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxta. Paco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes a Jorge y al auditorio de Conexión B. El tema de hoy, vamos a tratar algo histórico precisamente sobre el inicio del servicio de extensión y la divulgación agrícola formal en México, y Veracruz fue pionero y protagonista. Esto pues lo traigo aquí al tema porque pues este tipo de actividades son vitales en el sector agropecuario. Y quiero comenzar con lo que significa la extensión agrícola. La misma palabra o las dos palabras lo indican, pero bueno, hay un significado muy preciso y es un mecanismo educativo a nivel de campo que busca mejorar el nivel de vida de los agricultores y sus familias a través del uso de los resultados de la investigación agropecuaria, pero científica, para mejorar productividad y mediante la transferencia y el acompañamiento se proporcionen estos conocimientos para su correcta aplicación en parcelas o ranchos. Y el término divulgación agrícola, pues es la difusión de los conocimientos de todas las innovaciones en cuanto a agricultura y ganadería, precisamente para proporcionárselos a los productores, pues de una zona rural, tanto las que están cerca en zonas, pues vamos a decir, tecnificadas como aquellas marginadas. Y esta actividad se hace mediante métodos personales que precisamente es la más eficiente, es el asesoramiento, la demostración de campo y las pláticas, pero también es importante para que se entere un grueso de la población a través de los medios de comunicación y bueno, hoy ya hay con más novedades modernas. Y aquí todos los viernes en Conexión B, a través de la radio y por internet, realizamos la divulgación del conocimiento tecnológico y también contamos los casos de éxito de productores que han mejorado sus rendimientos, la rentabilidad, el abasto familiar según el caso. Pues el propósito es motivar a más productores a que se sumen en este uso de tecnologías. Jorge, en 1941, y estamos hablando de pues cerca de qué, de 80 años, circulaba entre los especialistas agrícolas esta frase: la experimentación como fuente vital de la extensión agrícola. ¿Y qué significaba esto? Bueno, que al momento en que empezó el programa cooperativo alimentario mexicano, donde participaba la Comisión de Estudio de la Fundación Rockefeller, junto con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pues hicieron un plan que empezó muy pequeño y fue enviar un grupo de agrónomos con gran experiencia en la hibridización de plantas, en mejoramiento de suelos y protección de plagas y enfermedades de cultivos, pero también fueron acompañados por un veterinario para empezar a generarse conocimientos agropecuarios. Pero de ahí surge otro cuestionamiento. ¿Cómo podemos aconsejar bien a los agricultores y ganaderos sobre el uso de una semilla mejorada o una práctica agronómica o un pasto si no estamos muy seguros de que va a funcionar en una determinada región agroecológica? Esto nos lleva a otra frase que en ese entonces se dio. Dice, no se puede divulgar un conocimiento agropecuario y este no ha sido comprobado por agricultores o ganaderos. Ese equipo pionero de investigadores que provenían de las universidades más importantes de Estados Unidos, enviados allá por el año de 1941, empezaron a combinar sus especialidades. Esto ocurría pues prácticamente en la génesis de la experimentación agrícola entre 1945 y 1948, con el propósito de hacer más productivos los cultivos a los cuales habían sido como objetivo, que era el maíz, el trigo, el frijol, el arroz y los pastos. Todo esto se realizaba en colaboración con agricultores porque no se contaban todavía con campos experimentales y ahí mismo en parcelas de productores se realizaban eventos demostrativos. Ese fue el inicio de la divulgación agrícola. Pero ahora, en México, en esas épocas ya existía un departamento de extensión agrícola por la propia Secretaría de Agricultura, pero no había progresado mucho, por lo que era necesario crear un eficaz servicio de extensión agrícola en México.
La ayuda llegó también de la Fundación Rockefeller en 1947 al enviar al especialista en extensión de la Universidad de Cornell, al doctor Barros, que de inmediato inició el proceso de divulgación de los resultados de 40 evaluaciones de campo con maíces nativos seleccionados y los primeros maíces mejorados a partir de estas razas nativas. A partir de ese momento, se realizaron en diferentes puntos de México todo este tipo de demostraciones, inclusive aquí en la entidad veracruzana, específicamente en la finca Sayula, en Tolome, Paso de Ovejas, con la colaboración del señor Pedro Franco Mayoral. Así empezaba la cosa, Jorge. Sí, Paco, qué bueno que traes este tema. A mí me encanta esto del extensionismo. Tú directamente, ustedes desde el campo experimental Cotaxla, desde los campos experimentales, ustedes son extensionistas. Es decir, ustedes todo el conocimiento, las tecnologías, las nuevas tecnologías, todos estos programas que llevan a cabo con la integración con el área, con el sector académico, con los cebetas, en este caso, como ustedes ya bien lo han hecho. Todo eso es un trabajo de extensión, de extensionismo agrícola, agropecuario, que lo sigo celebrando, que qué bueno que lo hacen y qué bueno que lo sigan llevando porque le llevan un beneficio a muchos sectores, al sector agrícola, por supuesto. No podemos decir que todo el sector agrícola sea un sector marginado, ni mucho menos, pero sí hay muchos sectores que tienen un grado de marginación y son los que mayor beneficio reciben, Paco. Así es, Jorge, pues es muy amplio el universo, tanto de la parte agropecuaria y también de productores de todo tipo. Y bueno, pues el tema este de la extensión y la divulgación tuvo que tener un punto medular, un inicio, y tiene que haber sido con mucha formalidad, porque si no, no se puede hacer las cosas bien planeadas. Y fíjate que ya en 1950, ya especialistas en varias áreas, particularmente esta historia corresponde al tema del mejoramiento de suelos, donde ya participaban pues los agrónomos mexicanos junto con los norteamericanos hicieron una cantidad enorme de experimentos en nutrición, principalmente en el maíz y trigo a nivel nacional. De manera inmediata se divulgaron los resultados en demostraciones de campo en centenares de comunidades agrícolas, lo que provocó que miles de productores reconocieran el valor de la experimentación y la divulgación agrícola, ya que obtuvieron de 200 a 300% más de rendimiento de maíz y trigo nunca vistos en esa época. Es más, en el párrafo publicado de la Universidad de Harvard dice, ni en sueños iban a tener estos rendimientos. Estoy hablando ya de hace varias décadas. Y bueno, precisamente fueron las demostraciones de campo lo que estimuló a que los productores a utilizar semillas mejoradas y a fertilizar. Obviamente daba un resultado más, pues, de generación de riqueza. A partir de que empezaban a hacerse más experimentos, se daba uno cuenta de la riqueza potencial y la divulgación aumentaba en apoyo a la extensión agrícola, proceso que hoy cumple 77 años. La información tecnológica que se empezó a generar allá por la década de los 50, pues era muy amplia y bueno, empezó a llenarse las bibliotecas de información y pues empezaba la necesidad de divulgar este conocimiento a productores, agrónomos y a veterinarios. Esta divulgación tenía que ser un proceso planeado y dirigido por especialistas, por lo que nuevamente se refuerza la asesoría internacional con la llegada en 1955 del doctor Delbel Termayre, graduado en periodismo agrícola de la Universidad de Wisconsin, para organizar y dirigir un nuevo servicio de información y de divulgación. No venía solo, lo acompañaba un magnífico fotógrafo llamado Nate McDillan. Quienes lo conocieron mencionaban que una fotografía de él decía más que 10,000 palabras. Ambos personajes llegaron al campo Cotazla y realizaron enormes avances en la divulgación agrícola. Para 1958 se formó el Departamento de Divulgación Agrícola con agrónomos especializados mexicanos para llevar a cabo el primer programa de extensión agrícola con cobertura en todo Veracruz y el istmo de Tehuantepec.
Esto era dirigido precisamente a mejorar la productividad del maíz y los pastos con las tecnologías que se iban generando ahí en el campo Cotazla. La labor de los extensionistas, pues era transferir de forma inmediata las semillas de maíz y el material vegetativo. O sea, no nada más iban a platicarlo, llevaban el insumo tecnológico, establecían parcelas, jardines de forrajes, asesoraban a los productores en diferentes formas. Y quiero decirte que uno de esos técnicos es el ingeniero Valentín Casas Cortés, con 92 años. El doctor Delbert Mayren, junto con investigadores del campo Cotazla, Gregorio Martínez Llobardo Jiménez, Alto Magdú Méndez, realizaron la evaluación de la página agrícola del campo Cotazla que se publicaba en el dictamen allá por el 1957, bueno, fue esa época, y hicieron este trabajo. El ingeniero Magdú vive actualmente en Mérida, Jorge, y el doctor Delben Mayren de la Fundación Rockefeller tuvo una amplia relación personal con tu bisabuelo y abuelo Juan Malpica Silva y Juan Malpica Mimendi. El doctor Mayren tiene 99 años de edad y vive en Estados Unidos. Y el personaje que contribuyó con sus fotografías de gran calidad y que son icónicas, que representan la vida histórica de los inicios de la investigación y la divulgación agrícola del campo Cotazla, fue el fotógrafo Neil McClellan, que como un comentario al margen, durante la Segunda Guerra Mundial formó parte del cuerpo aéreo en Europa. Las fotografías que han estado observando las personas que nos acompañan a través de del Internet son de precisamente de él y son utilizadas desde hace más de 7 décadas en todo tipo de medio impreso y hoy en forma digital. La extensión agrícola en México se fue formando con la aportación y experiencias acumuladas de profesionales desde 1955 hasta la fecha, especialidad que seguimos practicando junto contigo, Jorge, porque sabemos que el conocimiento y la tecnología debe darse a conocer para el bien de todos. Definitivamente, Paco, qué bueno que comentas todo esto, qué bueno que nos das todos estos datos y sobre todo que lo sigan haciendo. Siguen ustedes realizando el extensionismo y esperemos que lo sigan haciendo por muchos, muchos años más, Paco. Gracias, Jorge. Y bueno, ese es el compromiso. Y bueno, el campo Cotazla contribuyó a esta historia de la formación de la extensión agrícola y continuaremos para alcanzar un mayor y mejor campo innovador. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Vamos a estar con más Conexión B, análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.